Me siento muy inteligente de repente. Es que, bueno, en fin, es lo que estoy explicando. Normalmente, la escuela, el trabajo, la presión social, la familia, lo que normalmente hace. Esto es lo que Foucault llamaba el panóptico, ¿no? ¿Voy a explicar esto? No, no lo voy a explicar. Em, este sistema de que Foucault llamaba el Perdón, perdón, es que me da hipo. Este sistema que Foucault llamaba el sistema disciplinario, que es el sistema cultural que nosotros tenemos y en el que opera en nuestra sociedad, em, se aplica a través de una multiplicidad de herramientas cuya lógica interna Foucault describía a través de el modelo arquitectónico llamado panóptico, ¿vale? Que era una cárcel que se diseñó en el siglo XIX. Esta explicación, que me parece fundamental para entender nuestra sociedad, y que es, desde luego, una de las capacidades visionarias más increíbles de Foucault, que por cierto, esto es una cosa de la que yo estoy convencido, pero que no he visto en ningún sitio y no hay nadie que haya estudiado, y no sé por qué, cuando a mí me parece bastante obvia. Foucault era un gran lector de psicosis, ¿vale? Porque Foucault era un gran crítico de la psicología, de quien yo tengo la mayor parte de mis referencias sobre temas psiquiátricos y tal. Y Foucault se pasó. A ver, es que no sé si sabéis quién es Foucault, ni tampoco sé si os interesa, pero vamos otra vez a hacer lo mismo que antes. Foucault es un filósofo del siglo XX que durante su carrera se obsesiona con una cosa que él llama historiografía. ¿En qué consiste la historiografía? ¿En intentar hacer historia? No. En intentar entender lo que está pasando a nivel histórico. Entonces, Foucault lo que hace es un análisis. Eh, Esto tenía una palabra que inventó Nietzsche para definir este tipo de procesos. Un análisis genético. ¿Vale? ¿En qué consiste en eso? En ir a la razón del significado de las cosas y a su nacimiento original. En ir al momento histórico en el que surgen. Pero no entendido desde el punto de vista histórico, en el sentido de no entendido desde el punto de vista de te hiciste daño en la pierna, así que ahora crees que estás cojo, sino entendido en el sentido inverso, entendido en por qué te hiciste daño en la pierna. Hay una razón psicológica que provocó este evento, hay una razón de significado. Entonces, lo que hace Foucault es entender filosófica y psicológicamente, y cultural y mitológicamente, los procesos culturales, y no simplemente por lo que parecen ser, sino por lo que realmente son. Entonces, para poder comprender lo que era la psicología y desenmascarar el autoengaño que la psicología ejerce sobre sí misma, Foucault utilizaba el mismo esquema para todo. Escribió una historia de la psicología, una historia de la locura, perdón, una historia de la sexualidad, en fin, una historia de las prisiones, y Foucault utilizaba siempre el mismo método. Lo que hacía era irse a los archivos y se ponía a estudiar los casos in situ. Entonces Foucault se pasaba 10 años leyendo archivos de doctores médicos y de implicados en casos de medicina desde el siglo XV hasta el siglo XX. Entonces se iba a las prisiones de Francia, a las diferentes prisiones, se metía en los archivos, leía todos los archivos y cuando había leído todo lo que necesitaba y tenía una idea general por contraposición, entendía lo que estaba pasando, entonces lo explicaba y escribía alguna obra o algún libro sobre el tema. Entonces, Foucault tiene muchísimos datos históricos y datos concretos. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto? Porque Foucault leía muchas mierdas sobre esto. Y Foucault, obviamente, porque lo hace en su libro de Historia de la Locura, Foucault habla sobre las personas como Nietzsche y las personas como Antonin Artaud. Que Antonin Artaud, no sé si lo sabéis, pero es otro autor con el que yo estoy muy familiarizado, aparte de Foucault. Los dos son franceses. ¡Oh, oh la baguette! Los dos son franceses y Antonin Artaud fue un francés que vivió de finales del siglo XIX, si no recuerdo mal, a principios del siglo XX, ¿vale? Es decir, Antonin Artaud fue una persona que vivió y murió antes de que Foucault naciera. Entonces, Antonin Artaud fue un poeta visionario del perfil psicológico del que estoy hablando ahora, del perfil de Psicomantis, del perfil de Jinx, de este perfil psicológico. Entonces, obviamente, Foucault, cuando escribió su Historia de la Locura, estudió
a todos los procesos históricos de la locura y obviamente estudió el caso de Artaud. Obviamente estudió el caso de Antonin Artaud y leyó a Antonin Artaud. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la explicación que Foucault hace del panóptico, que yo he dicho que es visionaria, en realidad ya está presente en Antonin Artaud. Antonin Artaud ya ha entendido el funcionamiento del panóptico mucho antes de que Foucault lo explique. Lo que pasa es que la diferencia entre que Antonin Artaud lo haya entendido y la diferencia entre que lo ha entendido Foucault es que Foucault lo explica en el lenguaje analítico que nuestra sociedad acepta y Antonin Artaud no. Cualquiera que haya leído a Antonin Artaud, Ángel el primero, sabe perfectamente que no hay quien le entienda. Que Antonin Artaud es un puñetero iluminado que no le entiende ni su puta madre. Pero él se entiende a sí mismo y si alguien le entiende, entenderá que Antonin Artaud ya ha comprendido lo del panóptico antes que Foucault. Y yo estoy convencido, pero absolutamente convencido, de que. De que. De que. Bueno, de que esa idea. De que esa idea permeó en Foucault y se convirtió en el estudio del panóptico. ¿Vago y da detalles? No. No lo voy a hacer. Simplemente eso. Pero ¿en qué consiste la idea del panóptico? En que el sistema disciplinario de nuestra sociedad está estructurado a través de un esfuerzo popular absoluto y total. De que toda la gente que vive en nuestra sociedad contribuye a crear el sistema disciplinario de dominación que nosotros tenemos y vivimos. Es decir, que no es el psicólogo el que castiga al niño para inducirle al trauma como psicomantis, sino que es su padre. Que no es el psicólogo el que castiga a Jinx para inducirle al trauma, sino que es su hermana. Que no es el psicólogo el que castiga a Jinx, sino que son los amigos de la escuela de Jinx los que la castigan como si fueran el psicólogo. Que son los profesores de la escuela, que son el jefe del trabajo, los compañeros del trabajo, la que te atiende en el Mercadona. Foucault entendió que el sistema de dominación de nuestra sociedad no se aplica por una autoridad constitucional, por una autoridad registrada. Cuando digo constitucional me refiero a institucional. Que el poder de nuestra sociedad no es institucional, que permea a todas las capas de la sociedad. Y que el psicólogo no está en la consulta del psiquiatra, está en tu familia y en tu casa. ¿Por qué y cómo? Leed Vigilar y Castigar de Foucault y lo averiguaréis. O leed su historia de la locura. Bueno, sus historias de la locura, porque la historia de la locura tiene varios volúmenes. Son como unas 800 páginas de temas de este estilo. La cosa, que lo que hace nuestra sociedad es sistemáticamente destruir el tipo de inteligencia que consiste en esto. ¿Y cómo lo hace? No hace falta que hayas visto a un psicólogo en tu vida. Basta con que hayas ido a la escuela, con que tengas familias, con que tengas amigos. ¿Sabes lo que te quiero decir? La gente termina aprendiendo que no debe dar rienda suelta a esas capacidades. Las personas terminan aprendiendo a matar su inteligencia porque eso es lo que enseñamos. Porque lo que nosotros decimos es que la inteligencia en realidad es esquizofrénica y que no tienes que darle rienda suelta. Y claro, las personas llegan a los 20 años sin haber dado rienda suelta a sus capacidades. Y las únicas personas que aún las conservan son aquellas que las tienen tan desarrolladas que no pueden silenciarlas. El resto han perdido cualquier conexión con esas habilidades, porque sistemáticamente la cultura se las ha destruido. Les ha hecho sentir que la culpa es suya, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando decimos que la escuela no educa, sino que destruye la inteligencia y la capacidad, la potencialidad de la educación, eso es decimos una verdad. Decimos una cosa que es cierta. Yo lo he dicho muchas veces. No aprendemos gracias a la escuela, aprendemos a pesar de la escuela, no gracias a ella. ¿Por qué te da miedo? No te entiendo. A veces dices que te gusta que tenga las libretas y otras parece que te posqueas. No, porque no he entendido a qué te referías, ¿vale? Entonces, yo no he entendido a qué te referías y me he temido lo peor. He imaginado, porque es de esto de lo que estamos hablando, el peor escenario posible.
Entonces, no significa... Tú tienes que entender eso. Yo te he dicho que lo de la libreta me gusta. Pues quédate con eso. Ya está. Lo de la libreta me gusta. No va a cambiar. Ahora, si en este momento parece que no me ha gustado, es porque no he interpretado lo de las libretas. He pensado que te referías a otra cosa. Entonces, ¿a qué te referías? Ya está. Es eso lo que he preguntado. Me refería a lo de la locura y la imaginación y luego a lo de Foucault. Vale. Pero no, por qué escenario me he temido? No quiero saber nada más de Artaud. ¿Vale? No quiero hablar de eso. ¿Vale? Aunque yo a veces lo mencione, no quiero hablar de ese tema de conversación. ¿Vale? Por eso me ha asustado, ¿vale? Es una broma, no te molestes, no te ofendas, es simplemente un chiste, es una broma porque tú y yo vamos a entender que el resto no va a entender y ya está, nada más. Y si los demás queréis entender la broma, pues nada, que tengo muchos problemas a la hora de hablar de Artaud, simplemente, no me gusta, no me suele gustar hablar de Artaud. Me gusta hablar, a ver, no me gusta hablar de Artaud, a veces hablo de Artaud porque digo, pues este señor decía, esto que estoy hablando como este señor o aquello que estoy hablando como este señor. Pero no me gusta hablar de las ideas de Artaud. Si os habéis dado cuenta, no lo hago nunca. No sé si os habéis fijado, pero no lo hago nunca. Hablo de las ideas de Foucault, pero no de las ideas de Artaud. No me gusta hablar de Artaud, ¿vale? Entonces, simplemente eso. Ya está, ese es el chiste. No me gusta hablar de Artaud y no me gusta que me hablen de Artaud en el sentido de sus ideas. No me gusta que me hablen de las ideas de Artaud. No me gusta eso, ¿vale? En fin, ya está. No quería hablarte de Artaud ni hacer nada con el chavo. De culpa tengo por última vez. Vale, me parece bien, perfecto, ya está. Ya está, no hay que hablar más de este asunto. En fin, ya está. Mi miedo, he visto que mi miedo no va a ocurrir, pues vamos a seguir para adelante. Ya está, es simplemente eso.